Bienvenidos a un viaje por el pasado, mientras profundizamos en la vida y la historia de una de las víctimas más famosas del Holocausto, Anna Frank. Nacida en Alemania en 1929, Anna era una joven enérgica e inteligente. Su legado, sin embargo, no es solo la historia de su vida, sino también sus experiencias durante uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. Adolf Hitler llegó al poder en Alemania en 1933. Siguió una grave discriminación contra la población judía. La familia Frank, como muchas otras, sintió los efectos dominó de estas terribles políticas y decidió mudarse a Ámsterdam, Países Bajos, en busca de una vida más segura y pacífica. A pesar de las dificultades, Anna logró mantener una cara valiente. Le encantaba escribir y a menudo expresaba sus pensamientos y sentimientos en diarios. Su obra literaria más famosa, El diario de Anna Frank, es un vívido testimonio de su inteligencia y optimismo. Su familia se ocultó cuando los nazis comenzaron a deportar por la fuerza a judíos a campos de concentración. Se escondieron en un anexo secreto del edificio de oficinas de su padre durante más de 2 años, desde julio de 1942 hasta agosto de 1944, junto con otras 4 personas. Anna logró llenar casi 3 diarios durante su periodo de ocultamiento, brindando una perspectiva única sobre el miedo, la esperanza y la fuerza que infundían su vida cotidiana. Sus escritos también dieron un rostro humano al Holocausto, algo que los historiadores siguen encontrando invaluable. Trágicamente, su escondite fue descubierto en 1944. La familia fue arrestada y trasladada a diferentes campos de concentración. Anne, su hermana Margot y su madre fueron enviadas a Auschwitz, donde Anna y Margot fueron trasladadas más tarde a Bergen-Belsen. La naturaleza positiva de Anna continuó brillando en medio de los horrores del campo de concentración, pero desafortunadamente, su inimaginable viaje llegó a un final trágico cuando Anna y Margot sucumbieron a la epidemia de tifus con unos días de diferencia a principios de 1945. Tenían solo 15 y 19 años respectivamente. Lo que es aún más trágico es saber que el padre de Anne, el único superviviente de su periodo de escondite, nunca perdió la esperanza. Después de la guerra, encontró los diarios de Anne y decidió honrar su memoria, asegurándose de que fueran publicados. Hoy es el relato personal más leído sobre el Holocausto. La desgarradora belleza de sus escritos reside no solo en las reflexiones sobre su situación, sino también en sus expresiones sobre la vida, el amor y el crecimiento. Siguen siendo uno de los ejemplos más poderosos del espíritu humano indomable y la voluntad de sobrevivir frente a adversidades extremas. Aunque es imposible saber qué habría logrado Anne si hubiera sobrevivido, su increíble potencial y la profundidad de su comprensión a una edad tan temprana son evidentes. A pesar de sus circunstancias extremadamente difíciles, a Anna le apasionaba tener un impacto positivo en el mundo. Hoy, la casa de Anna Frank en Ámsterdam es un conmovedor recordatorio de los horrores del Holocausto. Es uno de los museos más visitados de la ciudad, un lugar donde miles de personas acuden cada día para recordar y reflexionar sobre el intolerable sufrimiento humano que se produjo no hace mucho. El legado de Anna es un testimonio del poder trascendente del espíritu humano, un llamado perpetuo a recordar y nunca olvidar el inmenso costo humano cuando la intolerancia y la discriminación se afianzan. Su vida y sus palabras continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo, trayendo una tremenda esperanza en medio de la oscuridad. El espíritu audaz y valiente de Anna Frank se vuelve especialmente vívido cuando recordamos sus famosas palabras. A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es realmente buena de corazón. Incluso frente a lo impensable, nunca perdió su esperanza en la humanidad. Un recordatorio humillante e inspirador del poder de la positividad y la resiliencia. El impacto potentemente emocional de la extraordinaria historia de Anna se siente especialmente cuando uno visita los lugares que alguna vez habitó. Caminando por el pequeño y silencioso anexo, uno no puede evitar maravillarse ante el coraje y el espíritu indomable de esta joven que enfrenta un futuro incierto. La historia de Anna es un recordatorio oportuno de los errores del pasado y un llamado a la acción para un futuro mejor.
A medida que revisamos las páginas de sus diarios, no solo saboreamos su espíritu, inocencia y resiliencia, sino que también preservamos un crudo recordatorio del espíritu humano inquebrantable. Por más inspirador que sea su legado, es un hecho aleccionador que la historia de Ana Frank no sea única en los anales de la historia. Millones de personas fueron arrastradas por los horrores del Holocausto y otros genocidios. Pero el duradero testimonio de esperanza y resiliencia de Anne continúa resonando en nosotros hoy. Las palabras de Ana nunca envejecerán ni perderán su significado. Sus mensajes siguen siendo atemporales. Cada día, innumerables personas en todo el mundo se inspiran en la historia de Anne, marcando una diferencia en sus comunidades y esforzándose por crear un mundo que a Anne nunca se le permitió ver. El mundo sigue teniendo en cuenta el horror inimaginable del Holocausto, pero incluso en la titánica batalla del bien y del mal, la historia de una niña que albergaba esperanza y humanidad en su corazón continúa resonando en todo el mundo, dejando una impresión duradera en todos los que la escuchan. Al concluir este viaje a la vida de Ana Frank, no podemos evitar recordar la vida prometedora que se perdió demasiado pronto y el tremendo impacto que tuvo en el mundo en esos pocos años. Su legado, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo vibrante y siempre inspirador.